En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Hoy, queridos hermanos, oramos con la palabra de Dios, especialmente con el Salmo 14. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Por eso juntos oramos con el salmista diciendo: al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono junto a mí. Todos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Todos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. Todos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Todos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono junto a mí. Un cordial saludo, queridos hermanos. Desde Barina, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy en este día oramos por la salud de todos los sacerdotes del mundo entero. Pero oramos especialmente en este día por el Padre Adelfo Trejo, sacerdote de la diócesis de Barina, enfermo a causa del COVID-19. Oramos por él, oramos por su salud, oramos también por su familia. Para que Dios le dé la esperanza, le dé la sanación y lo siga iluminando en la predicación también del Evangelio con el testimonio. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla a todos los cristianos y nos va a decir algo especial. Dice el Señor: hay una manera de obrar y el que obra de esa manera nunca fallará. Usted no le quiere fallar a Dios, hay una manera de cómo debe obrar. Y hay algunas cosas que usted debe evitar. Como buen cristiano es conocedor de los mandamientos y conocedor de la palabra de Dios. Y por eso cada día usted debe conocer el Salmo 14, que nos habla a nosotros cómo debemos proceder, qué debemos practicar, cuáles deben ser nuestras intenciones, y que desde allí nosotros partimos a una vida cristiana santa. Ustedes y yo queremos ser santos, pues debemos practicar la palabra de Dios. Por eso dice el salmista: el que así obra nunca fallará. ¿Cómo debemos obrar? Lo primero que nos dice es proceder honradamente. Eso significa que ustedes y yo tenemos que ser hombres sencillos, hombres humildes, sin esperar quitarle nada a nadie. Eso significa ser un hombre honrado, que no le quita nada a nadie y que practica la justicia y que le da a cada uno lo que se merece. El que tiene intenciones leales. ¿Cuáles son las intenciones? Aunque Jesús dice: de sus corazones salen las malas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones que tienes tú para con Dios y para con tu hermano? Tienen que ser intenciones leales. Es decir, que tienes que hacer la obra, que tú siempre apoyas y cuidas a aquel que es pobre, que el que necesita. Y algo que es difícil para la gente: y no calumnia con su lengua.
A veces pecamos más con la lengua que con otra parte del cuerpo. Porque hablamos del vecino, hablamos de la familia, hablamos del esposo, calumniamos a todo el mundo y dice el Señor, y no calumnia con su lengua. Qué fácil es calumniar. Alguien me dice algo y yo no estoy seguro, pero igualito lo repito nuevamente, sin saber si es una calumnia o sin saber si es verdad, pero yo le agrego otro y lo convierto en una calumnia. Y la palabra de Dios nos dice, hay que proceder honradamente, sin quitarle nada. Hay que practicar la justicia, dándole a cada quien lo que le corresponde. Hay que tener intenciones y esas intenciones que sean leales, es decir, que yo ame al prójimo y no calumnie con su lengua. Lo más difícil para los cristianos, el hacer silencio. ¿Cuánto le cuesta a un cristiano hacer silencio? Le cuesta mucho, pero se tiene que esforzar. Por eso dice el salmista, el que no hace mal a su prójimo. Significa que si no le hago el mal, tengo que hacer entonces el bien. Y que si no hago el bien, entonces le estoy haciendo mal a mi prójimo. Por eso tengo que esforzarme entonces. Esforzarme para hacer el bien a mi prójimo, para hacer la obra, para ayudarle, para tenderle la mano. Y dice el salmista, y ni difama al vecino. Es muy fácil hablar del vecino. El vecino no va a misa, el vecino no hace esto, el vecino no hace lo otro. Es muy fácil difamarlo delante de los hermanos. Y la palabra de Dios dice, no puedes hacer eso. Tú tienes que amar a tu hermano. El que considera despreciable al impío, usted y yo no podemos apoyar a aquel que hace las cosas malas, aquel que hace el pecado. Es que él robó por necesidad. No, yo no puedo considerar despreciable a aquel que lo hace. No, el Señor me está diciendo, primero, no es que yo lo voy a apoyar, pero tampoco es que lo voy a despreciar, sino decir que no está correcto. Y honra a los que temen al Señor. Ustedes y yo tenemos que honrar todo aquel que le gusta las cosas de Dios, que se dedica a las cosas de Dios. Se merece un honor, un respeto, y que ustedes y yo tenemos que hacerlo. Por eso dice el Señor que no hay que aceptar el soborno y no hay que prestar dinero a usura, sino al contrario, ser delicados con nuestros hermanos, sensibles y ayudar. En este país muchas veces se presta para el soborno. ¿Cuánto hay para esto? ¿Cuánto hay para lo otro? Y se presta mucho. Todos están tan corrompidos que aceptan el soborno y lo ven ya como algo necesario, como algo bueno, porque es como mi trabajo. Cuando la palabra de Dios nos invita a nosotros, es a no aceptar el soborno ni a prestar dinero a usura. Así que dice el salmista, el que así obra nunca fallará. Ese es el hombre que busca a Dios, el que venza todas las tentaciones para que así pueda alcanzar la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Santa Isabel de Hungría ruega por nosotros.